Bien, seguimos con nuestra programación y como todos los martes, después de algunas interrupciones por el Ministerio Evangelístico, volvemos para continuar con nuestro estudio de la palabra del Señor. Estamos en el libro de Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27. Estamos estudiándolo por tópicos de acuerdo a las escrituras y ahora nos toca el siguiente tema para la honra y la gloria del Señor. Bien, Mateo, entonces 27, damos ya lectura a los primeros versículos que nos toca, sí, capítulo 27 de Mateo. Y ahorita les anuncio el tema. Bien, 27 del 11 al 14. Mateo 27 del 11 al 14. Estamos continuando con este capítulo 27. Dice, Pilato interroga a Jesús. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. La palabra del Señor. En este pasaje nos da la impresión de que Pilato estaba peleando una batalla perdida. ¿Por qué? Porque está bien claro por su actitud y por sus palabras cuando se acercaba y preguntaba a Jesús, está muy claro que Pilato no lo quería condenar. No era su intención de Pilato condenar a Jesús. Más bien era la presión de los sacerdotes y los principales judíos los que querían hacer que Pilato tomara una determinación y condenara a Jesús. ¿Cuál era la acusación que tenían contra Jesús? Los verdaderos agravios de los judíos contra Jesús eran solamente agravios religiosos. Y fue sobre esta base que lo juzgaron. Pero los cargos religiosos no tenían peso en el tribunal de Roma, siendo esto, al llevarlo ante Pilato, entonces los principales judíos presentaron acusaciones políticas contra él. De lo contrario, no los habrían atendido. Dice la palabra de Dios en Lucas 23:2. Y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Estas fueron las acusaciones que los principales judíos presentaron delante de Pilato para que acusara formalmente a Jesús.
Le están diciendo, en otras palabras, que Jesús era un revolucionario y que constituía una amenaza para el imperio. Imagínense, los judíos preocupados de que Jesús fuera una amenaza contra Roma. Es una cosa que no tiene sentido, pero ellos lo están usando para poder formular oficialmente la acusación contra Jesús. Segundo, que Jesús instaba a la gente a que no pagase impuestos con los que minaba la prosperidad del imperio. Les interesaba a los principales judíos recargar, aumentar las arcas del imperio romano. Parece una broma, ¿no? Parece una broma, pero estas eran las acusaciones. Ustedes recuerdan cuando Jesús fue interrogado de una forma suspicaz. Le presentaron una moneda porque ellos le preguntaban, ¿es lícito? O sea, está dentro de la ley nuestra dar tributo a Roma, al César. Bueno, Jesús dijo, preséntenme la moneda con la que quieren pagar. Y al verla, Jesús le dijo, ¿de quién es esta imagen? Los judíos le dijeron, pues del César. Entonces Jesús, de una forma tan elocuente, les dijo, entonces denle al César lo que es del César, porque esta imagen es del César, esta moneda es del César. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En ningún momento Jesús dio siquiera la idea lejana o la leve apariencia que se estaba oponiendo a que el pueblo tribute a favor de Roma. Bien, la tercera acusación, que Jesús pretendía ser rey, con lo que amenazaba el poder y la posición del emperador. Sí, pues, otra cosa de Ripley. Los judíos estaban interesados que el rey romano no se vaya a ver afectado por alguna insurgencia de parte de los judíos. Y precisamente en el año 70 fue una rebelión judía la que llevó a que Roma, a través de Tito, quemara la ciudad. Y en el año 136, otra insurgencia de los judíos a través de Bar Kokhba, que hizo que los romanos expulsaran a todos los judíos de Roma para siempre. Pero aquí estamos viendo que estas tres acusaciones, que tienen tintes totalmente políticos, son los que ellos las usaron para que Roma tomara en serio y lo juzgara a través del gobernador al Cristo judío. Bien, entonces Pilato se ve en la obligación, presentadas las acusaciones, estaba obligado como autoridad romana que era a juzgar a Jesús. En el Evangelio de Mateo oímos a Pilato interrogarlo acerca de la tercera acusación, ¿no? Al preguntársele si él era el rey de los judíos, Jesús respondió que lo era. Esto provocó un torrente de insultos y calumnias de parte de los gobernantes judíos. El mismo Pilato no se alteró, soliviantó, molestó, reaccionó enérgicamente contra la declaración de Jesús. No, quienes se sintieron ofendidos eran los gobernantes judíos. Pilato sí se maravillaba mucho
ante el silencio del acusado. Jesús no iba a dignificar ni una sola de aquellas acusaciones con una respuesta, porque sabía que las tres acusaciones no tenían ningún asidero y que enfrentarlas, tratar de enfrentarlas, significaba aceptarlas. Así que Jesús no hizo ninguna alusión, ninguna contradicción. Probablemente el gobernador romano Pilato nunca había visto a nadie callado ante tal ataque. Se cumple lo que la palabra del Señor dice, que fue llevado como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces Pilato quedó totalmente impresionado ante esta inexplicable actitud de Jesús. Y estaba muy claro, que no tomó muy en serio de que Jesús pretendiera ser rey de los judíos. No lo tomó en serio. Pues Pilato reconocía a un revolucionario a primera vista y Jesús no lo era. No era una persona con carácter beligerante. No era una persona soberbia que se enfrentara a cualquier expresión contra él. Mantuvo una tremenda serenidad y un dominio de la escena que estaba viviendo, que Pilato sí, con la experiencia de los años que tenía al juzgar a muchos reos, estaba impresionado. Entonces el silencio de Jesús hizo que Pilato sintiera que no era Jesús el que estaba en tela de juicio, sino el mismo Pilato. Se sintió totalmente mal. Entonces Pilato fue un hombre que sintió el poder de Jesús y tuvo miedo de someterse a él. Qué tremendo, ¿no? Una presentación muy corta la primera vez que Pilato interroga a Jesús, y aunque las acusaciones eran muy definidas, en este caso, ¿no? Como sedicioso, como contradictor al gobierno romano y como impostor para querer hacerse rey. Sin embargo, Pilato sabía que todo era mentira. Así que los judíos prepararon estas tres acusaciones políticas, que eran mentiras conscientes, porque ellos sabían que esas eran las únicas que podían obligar a actuar al gobernador. Entonces todo dependía en este momento de la actitud que tomara Pilato. Y él sabía de cierto que Jesús era inocente. Aquí está el quid del asunto. Pilato es presionado por los principales gobernadores judíos y lo que le están acusando y las acusaciones no tienen ninguna expresión de ser ciertas, no tienen ningún asidero con la realidad, pero Pilato tiene que hacer un juicio. Así que lo obligaron a hacer la voluntad de ellos contra los propios deseos y el sentido de la justicia de él. Por eso que Pilato pasaría a la historia como una marioneta, un hombre que se acomodó a las circunstancias y que debería haber hecho sentir su autoridad, pero no lo hizo por conveniencia, porque la presión judía en aquellos entonces era muy fuerte
Así que Pilatos, de una forma tan olímpica, en una forma tan indiferente, terminó lavándose las manos y haciendo que Jesús sintiera el peso y el rigor de un juicio que lo condenaba siendo inocente. Este fue el primer encuentro de Pilato al interrogar a Jesús. Todos sabemos que la inocencia de Jesús no necesitaba discusión. Todos lo sabemos. Y la historia se ha encargado de ratificar que en realidad Pilato actuó de forma cobarde por la conveniencia del puesto que ocupaba. Dios nos bendiga. Seguimos estudiando estos tópicos de la palabra. No ha terminado, simplemente estamos haciendo una introducción. Pero qué terrible cuando las personas acusan a Dios, ya en este sentido, lo acusan a Dios de sus desgracias, de sus problemas, lo acusan a Dios de el mal que vive la humanidad, lo acusan a Dios de esta terrible pandemia. En realidad, cuando las cosas van mal, siempre se busca un culpable. Nadie asume a culpa y se golpea el pecho reconociendo su culpabilidad. Dios nos bendiga. Sabemos que desde el cielo Él nos entiende, Él comprende nuestra naturaleza y nuestra terrible confusión. Pero Cristo no ha venido para confundirnos ni discutir con nosotros sobre estas cuestiones bizantinas. Él ha venido trayendo la verdad, ofreciéndola como la solución para todos los problemas que aquejan al mundo. Dios nos bendiga. Seguimos pensando en que muchos inocentes son acusados y que la justicia y la verdad deben imperar sobre todo lo contrario. Dios nos bendiga.